Bueno, muy buenas noches para todos. Queridos estudiantes, gracias por su puntualidad. Son las 8:06 de la noche. Eh, Dejamos esta webconferencia en este horario para ver si de pronto nos servía. Hablando con algunos de ustedes, decían que sobre este horario estaban llegando a la casa, entonces decidimos como improvisar, no mentiras, más que improvisar, más bien mirar a ver si el horario se nos acomodaba, pero veo que no hay tanta asistencia. Entonces vamos a ver si lo dejamos para eso tipo 6 de la tarde, para la próxima webconferencia. Bueno, bienvenidos todos sean a esta segunda webconferencia del curso Ética y Ciudadanía para Técnicos y Tecnológicos. Vamos hoy a ahondar en la parte conceptual de nuestra fase 2. Vamos a hablar de conceptos fundamentales que vamos a tratar eh, y que se tocan en la fase 2. Entonces, son fundamentales tenerlos presentes y los vamos a ahondar el día de hoy. No vamos a ahondar mucho en la parte de instrucción de la actividad, ya que a la hora de aperturar el foro número 2, yo les dejé un video con un paso a paso muy detallado de lo que hay que hacer en la actividad. Entonces no veo pertinente pues volver a redundar en lo mismo. La idea es que vayan al video, vayan a las herramientas que se les brindan en el curso y de allí puedan sacar ese paso a paso que tenemos o que necesitamos para nuestra actividad. ¿Estamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Bueno, recordarles un poco que nuestra actividad, les voy a compartir pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Recordarles que esta actividad inicia el 28 de octubre y finaliza el 12 de diciembre. Entonces, para que lo tengan presente, 28 de octubre al 12 de diciembre finaliza nuestra actividad para que allí esté claro. Miren muy bien la agenda y organicen sus tiempos. Recuerden que ya estamos en el momento intermedio, en nuestra fase 2. Aquí van a encontrar el foro, van a encontrar la guía de aprendizaje para que la revisen, los contenidos, los recursos educativos, el foro y la fase 2, que es la rúbrica de evaluación, lo que se va a evaluar. ¿De acuerdo? Para que lo miren a profundidad. ¿Listo? Entonces entremos en materia en nuestra parte conceptual. Entonces, hoy nos convoca unos temas que son de mucho interés, de mucho auge y valor. Y vamos a empezar con esos derechos fundamentales en Colombia. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los derechos fundamentales? ¿Qué me pueden responder? Si quieren participar, pueden levantar la mano. ¿Qué son para ustedes los derechos fundamentales? ¿Qué entienden por derechos fundamentales? ¿No nadie? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Son un conjunto de, de hechos o o, ¿cómo les puedo explicar? Un conjunto de normas o derechos que se nos asumen a nosotros que son esenciales para la vida. O sea, es decir, que no, o sea, puede ser violados, pero no debería el deber ser. ¿Sí me voy a entender? O sea, son 100% pues esenciales desde el momento que nacemos.
Bien. ¿Qué es un derecho? Aquí alguien levantó la mano, Estefanía. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, para mí los derechos fundamentales son los que una persona tiene por el simple hecho de vivir o de existir y son esenciales para vivir con dignidad y respeto. Gracias a estos derechos podemos expresarnos libremente, podemos tener educación, podemos tener salud, igualdad en la parte ante, ante la ley y participar activamente en una sociedad. Muy bien. A ver, aquí nos está levantando la mano. Daisy, cuéntanos. Hola, Hola. pues yo pienso que los derechos fundamentales pues es muy importante, nada más por el simple hecho de que somos seres humanos. Y además esto sí, pues como dijo la compañera, por nuestra dignidad, la libertad, la igualdad también que debemos de tener. Muy bien. Entonces, fíjense en esto. Para entender primero ese término de derechos fundamentales en Colombia, tenemos que hacer una división y más que una división, tenemos que entender el significado de derechos y deberes. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el derecho, como tal, son esos principios y normas que a nosotros se nos constituyen solamente por el hecho de ser persona, ¿sí? A mí se me otorgan, se me dan desde el nacimiento, por ser persona, por ser humano, ¿cierto? Los deberes son aquellas obligaciones o esos principios que yo tengo que cumplir dentro de ese marco social. Para hablar de entonces de derechos fundamentales, hacer esa distinción entre derechos y deberes es fundamental. ¿M? ¿Por qué es tan fundamental? Porque en nuestra Constitución Política de Colombia dice que nuestros derechos, ¿cierto? Son fundamentales, son no se pueden quitar, a ti no se te pueden quitar los derechos, naces con ellos por ser persona, son inalienables, ¿m? Son insustituibles, eh, no se pueden derrogar, son derechos que ya constituyen tu hecho de ser persona. Pero en ese marco, los derechos, decían por ahí una norma popular, mis derechos empiezan donde terminan los derechos de los demás. Ahí es donde van mis deberes. ¿Dónde van mis deberes? En que mi acción, ¿cierto? Mi ética, mi accionar, debe responder a una necesidad de convivencia ciudadana. Es decir, que mi acción tiene que dar respuesta a esa sana convivencia con los demás. Ejemplo claro, si yo sé que vivo en un conjunto cerrado, ¿m? Y yo vivo en mi apartamento que es mío, mío, de mi propiedad, yo lo pagué, ¿cierto? Pero a eso de las 12 de la noche se me da por martillar o taladrar, estoy dañando la paz y la tranquilidad del otro. El otro tiene derecho a descansar, pero no es que yo tengo derecho porque es mi propiedad, yo lo estoy haciendo en mi propiedad. Sí, pero es que usted está haciendo eso y está dañando la sana convivencia con los demás. Entonces, ¿cuál sería ese deber que usted tendría? Respetar al otro, respetar al otro, respetarle su descanso, respetar esos momentos que se tienen para poder entablar esas relaciones eh, con los demás. Entonces, es importante. Pero ya cuando hablamos de derechos fundamentales, los derechos fundamentales son aquellos que priman dentro de esa acción eh, ciudadana. ¿M? Entonces, aquí vamos a hablar de esa importancia de esos derechos fundamentales. Entonces, el audio podcast que ustedes escucharon y que no han escuchado, los invito a que lo escuchen, ¿cierto? Destaca que esos derechos fundamentales son esenciales
para garantizar la dignidad humana y la convivencia pacífica en esa sociedad colombiana. Mm. Nos habla que en la Constitución de 1991, ¿cierto? Consolida un catálogo amplio de derechos fundamentales, posicionando a Colombia como un Estado social de derecho comprometido con la protección de estos derechos. Que aparte de tener esos derechos fundamentales, también tenemos unos mecanismos de protección, porque como decía la compañera, resulta que muchas veces esos derechos pues son vulnerados. ¿Mm? Y nuestra Constitución nos ampara. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Si a nosotros se nos vulnera un derecho, pues tenemos esos mecanismos de protección o de restauración de esos derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, se discuten esos instrumentos legales disponibles para la defensa de los derechos fundamentales, como la acción de la tutela, la habeas corpus, la habeas data, las acciones populares y las acciones de grupo. Entonces, tener eso presente, esos mecanismos de protección lo que buscan es que una vez se me han vulnerado los derechos, pues el Estado también interceda para que se me restituyan esos derechos. ¿Mm? La ética y el derecho y derechos humanos. Entonces, dentro de este programa, si ustedes se dieron cuenta, resalta mucho el papel y el fundamento de la ética para poder hablar de derechos humanos, ¿cierto? Hay una relación eh, natural, casi simbiótica, entre la ética y los derechos humanos, ¿cierto? En la cual nos habla que esos derechos humanos lo que buscan es la protección del otro, la protección del ser humano, del individuo como persona. Y la ética lo que busca es ese bienestar en común, ¿cierto? Entonces, fíjense en que ese trabajo mancomunado entre ética y derechos humanos es toda una articulación que se tiene dentro de ese marco legal y el estatuto legal en el que está en nuestra Carta Magna, que es en la Constitución de 1991, ¿cierto? Y educación y conciencia ciudadana, que es el otro tema que toca el audio podcast. Nos va a hablar de que la necesidad de fomentar la educación en derechos humanos y ética para fortalecer la conciencia ciudadana y promover una cultura de respeto y defensa de los derechos fundamentales. Aquí hay algo fundamental y es el principio de la educación. La educación como la puerta de esa garantía social de los derechos fundamentales. ¿Mm? La semana pasada, yo no sé si ustedes vieron noticias, pero la semana pasada resulta que dos sujetos tuvieron un altercado aquí en Bogotá por los lados de Engativá. Tuvieron un altercado por algo vehicular. Alguien cerró al otro, se fueron groseros y, y vulneraron al otro en la palabra. Entonces se bajaron de los vehículos y empezaron a tener una discusión y dentro de ese marco de discusión entraron ya a lo que fue eh, la violencia física. Entonces parten de la violencia verbal, pasan a la violencia física, hasta que llegan esos momentos de intolerancia donde el uno saca un arma y la acciona contra el otro individuo, ¿cierto? ¿Eso a qué responde? A que no somos capaces de reflexionar y entender y educar nuestras emociones. ¿Mm? Y eso desde dónde parte, desde todo un sistema de educación, ¿cierto? Desde todo un sistema de poder controlar esas pasiones, esas acciones, poder entender al otro como alguien igual a mí, como un referente, ¿cierto? Como un garante de derechos, que yo no soy capaz ni tampoco soy digno de atentar contra él, ni mucho menos acabar su vida. Pero cuando yo no tengo como ese juego dentro de ese marco ético, pues lo que hago es poder vulnerar la humanidad del otro, ¿cierto? Si vieron esa noticia, No, señor. no vieron la noticia, si el otro le disparó al otro, actos de intolerancia y pues lastimosamente hay un muerto, hay una familia que está dolida, pero pues son por esos casos de intolerancia.
Pero si nos vamos a nuestra realidad también acontece. Yo no sé si les haya pasado. Hay momentos en que los ánimos se caldean, se exacerban y pues entramos eh, a discutir con el otro ya no con palabras, no con ideas, sino con violencia, ¿no? ¿No les ha acontecido? Ana. Mm. Pues sí, profe, digamos que es una situación que es bastante recurrente. Las personas, pues no sé, me imagino que por el ajetreo del día a día, al final, pues cuando tienen una situación en la vida, terminan reaccionando de mala manera. Y es algo que, bueno, uno se queda aterrado al ver de que como algo que a veces puede ser tan pequeño, por lo menos que alguien venga y te roce el carro y entonces ya al final eso termine en una agresión física. De hecho, digamos que yo quedé como medio traumada porque hace como mes y medio me tocó presenciar una situación así más o menos a la que usted mencionó. En realidad yo estaba diagonal y todo el mundo le tocó salir corriendo porque la señora sacó un arma y le disparó al conductor. Entonces, digamos de que es un acto de intolerancia que se ve prácticamente todo el tiempo y da dolor porque a veces uno va en la vía, uno no va con malas intenciones ni mucho menos, pero obviamente uno no sabe cómo va el otro, con qué pie se levantó el otro, yo qué sé. Y entonces, por lo menos las personas que manejamos, sabemos de que, ajá, uno si lo golpean o algo, yo no digo nada, yo sigo porque imagínense con tanta cosa que pasa. Sí. Entonces, fíjense que la educación acá cumple un papel fundamental en poder inculcar en esas juventudes nacientes eh, la importancia del valor del otro. ¿M? También ahorita, el fin de semana que se celebró Halloween, eh, varios hechos de que están departiendo, tomando, y llegó un momento y el uno miró al otro y se sintió aludido y lo que hicieron fue entrar a los golpes. Tan así que tenemos casos ya como la muerte de este estudiante de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, por actos de intolerancia. Entonces, ¿cómo hacer reflexión de que como sociedad estamos perdiendo el año? Como sociedad estamos, estamos entrando en un punto en que deberíamos ser fuente de ese marco de paz, de educación, de respeto del otro, poder inculcarle a los jóvenes que vienen acá creciendo y demás, inculcarles ese respeto por el otro, ese cariño, ese amor por mi hermano, por mi prójimo, como de pronto lo mencionaba Adela Cortina, pero no, vemos que ese marco de violencia que ha tenido Colombia durante muchos años sigue permeando eh, esas ideas y esa formación de los nuevos ciudadanos. Entonces es preocupante, es angustiante porque la educación tiene que ejercer esa acción fundamental, ¿cierto? De poder dar el paso de entre el diálogo de los derechos fundamentales y la ética y el respeto por el otro. Entonces acá tenemos una pregunta fundamental. ¿De qué manera el conocimiento y la defensa de los derechos fundamentales pueden transformar la realidad social y la ética de una comunidad en contextos de vulnerabilidad como los que existen en Colombia? Acá hay una cosa fundamental y es que el curso de ética, busca que ustedes sean agentes transformadores de sus contextos. ¿M? Este curso no es un curso que de pronto algunos lo mencionan así como cursos de relleno. No, este curso
es la piedra angular dentro de ese marco de formación profesional. Porque si como agentes transformadores, que en verdad somos, no somos conscientes de ese papel fundamental que nosotros tenemos en la sociedad, pues lo que vamos a hacer es simplemente, simple y llanamente, hacer una acción por hacerla, por un beneficio que es el pago, el dinero, y ya, no más. Pero si nosotros somos conscientes de que nuestra acción profesional va más allá, que también funge una acción de responsabilidad social, entramos también en un marco de construcción de educación ética en ese accionar de los derechos fundamentales en Colombia. Entonces, ustedes deben verse, vislumbrarse como agentes transformadores de esos contextos sociales. ¿M? Que esto nos lleve a pensar. ¿M? Si yo estoy viviendo un momento tensionante, ¿será necesario accionar con violencia verbal o física para poder establecer mi dominio, mi predominancia, mi palabra sobre la del otro? Yo creería que no. Pero eso ya lo hacen desde una acción reflexiva. Uno lee todos estos contenidos no para presentar un trabajo, sino para ponerlos en práctica en la vida. Entonces, mi pregunta ahorita sería, ¿en qué podemos poner en práctica esos contenidos que hemos tenido hasta hoy? Los que vimos ya en la fase uno, los que estamos viendo ahorita en la fase 2. ¿Será que sí me edifican o simplemente los estoy tomando para hacer una tarea, una actividad, presento porque lo único que me sirve es el puntaje y ya? No, vayan un poquito más allá. ¿Listo? Eso como tal en lo que tiene que ver con el audio podcast. Ya hablando del otro audio podcast que es el de Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Ese audio podcast, si usted no lo ha escuchado, vaya, escúchelo. Es fundamental que lo ojee, que lo apropie. Nos va a decir que en la Constitución Política de Colombia, en el apartado primero, dice que somos un Estado social de derecho. ¿M? ¿Qué es un Estado social de derecho? ¿Cuál es esa fundamentación de? Pues lo que nos va a decir es que el Estado social de derecho, ¿cierto? Su, su, su columna central son los derechos fundamentales, los derechos humanos, que están en esa acción o consonancia del Estado y que el Estado debe garantizar esa acción de esos derechos, ¿cierto? ¿Y qué más nos va a decir? Pues que resalta su proclamación como principio fundamental en el que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales y el bienestar colectivo. ¿M? Nos va a decir que también el conocimiento de la diversidad. Somos una sociedad que tenemos muchas culturas, eh, pluriétnico, multicultural, y que esa acción de identidad pues debe ser respetada, ¿cierto? Debemos reconocer al otro. ¿M? No porque sea diferente a mí implica que sea inferior a mí, sino al contrario, como es diferente a mí, tiene algunas divergencias, pues encontremos los puntos que nos encuentran, ¿cierto? Esos puntos que nos unen. ¿M? Y es entender que al otro se le respeta por su condición humana, por su condición de persona. ¿M? También nos va a hablar de los nuevos derechos y garantías. Esto se introdujo en esas acciones, en esos derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, así como herramientas como la tutela para la protección efectiva. Esto es un hito en la nueva Constitución de Colombia, que se proclama en 1991, porque la Constitución que antecede a esta Constitución del 91, a ver, ¿cuál es? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la constitución que antecede la constitución del 91? A ver, yo le voy a preguntar a Lady.
Lady, ¿cuál es la constitución que antecede a la constitución de 1991? Hola, profe, buenas noches. Pues yo considero que es pues es que anteriormente de esa ley estaba la del 1886, que fue como actualizada la de 1991, donde es una ley, por decir, más libre, donde también protegen más los derechos de las personas, no es tan conservadora como la anterior, pues según la entiendo de esa manera. Muy bien, Lady. La constitución que antecede a la constitución de 1991 es la constitución de 1886. Y hay unas diferencias abismales. Por ejemplo, la constitución de 1886, eso quiere decir que duró más de 100 años, fue una constitución que eh, cuando se promulga bajo el gobierno de Rafael Núñez y bajo el criterio de la regeneración. Entonces se proclama, bueno, el constructor de esa constitución es Miguel Antonio Caro, que años después pues termina siendo presidente de la República de Colombia. Pero lo que buscaba esa constitución del 86 era unir al país en un solo ideal. Porque anteriormente la constitución del 63 pues era una constitución federal, una constitución netamente federal que implicaba que cada ciudad, cada lugar, pues tenía su forma de gobierno diferente. Lo que hace la constitución del 86 es lograr hacer como una acción colectiva y poder hacer una acción de unidad. Y utilizan a la religión católica en esa acción de unidad. Entonces, la constitución del 86 proclama la religión católica como la religión del Estado colombiano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos tantas ferias, tantas fiestas y demás, porque son fiestas netamente religiosas, pero que hacían parte también de el calendario eh, jurídico, hacían parte de nuestra acción normal. Entonces, ustedes ven, aquí hay algunos festivos como el Corpus Christi o no me acuerdo otros, es que ya se han ido acabando, como el Sagrado Corazón de Jesús, el Día de la Santa Cruz, etcétera, 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 que son celebraciones netamente religiosas, pero que hacían parte también de esas festividades de la nación. Eso por ese lado. Entonces, la Constitución del 86 ya no puede dar respuesta a los contextos que se vivían en la década de los 90 y de los 80, finales de los 80, de los 90, de 1980, 1990. Recibió muchos remiendos la Constitución del 86, hasta que a lo último se hace todo un hito histórico con la Asamblea Nacional Constituyente, lo que nace el movimiento de la séptima papeleta y se llama a una constituyente para poder formular una nueva constitución. Eso es lo que aconteció en el 90 para que en 1991 se promulgara la Constitución del 91. Y esta Constitución del 91 también marca un precedente fundamental y es que busca que lo que hablábamos de las diversidades, esas minorías, pues se sientan también identificadas en la Constitución. Por eso el papel de Jaime Garzón va a ser fundamental en este marco de la Constitución del 91. ¿Por qué va a ser fundamental? Porque Jaime Garzón va a coger la Constitución del 91 y va a reunir a estas comunidades indígenas que ya hacían parte de todo ese estatuto eh, de, de- de población de Colombia, pero que era una población muy marginada, se tenían aislados, ¿cierto? Jaime Garzón les va a dar como ese nuevo aire de nuestros hermanos mayores en ese marco de sabiduría ancestral y lo que va a hacer es que los va a reunir y va a consolidar lo que son las
traducciones de la Constitución de 1991 al lenguaje indígena, ¿cierto? A las diversas lenguas indígenas que en la nación colombiana habitaban. Tan es así que a ver, yo los invito, a ver, vamos a pedirle el favor acá a, digamos el favor a Lisette. Lisette Paola, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo, Lisette Paola. Lisette Paola, busca ahí en internet, en tu celular, en tu computador, ¿qué dice el artículo 12 de la Constitución del 91? Ok, regáleme un momento, por favor. Uno solo nomás. No mentiras, tranquila. Entonces aquí vamos a ver la diferencia abismal entre la concepción jurisprudencial que se tiene de la Constitución del 91 y la idea de esas comunidades indígenas ancestrales. ¿Listo? Para el que quiera buscarla, entonces búsquelo, artículo 12 de la Constitución de 1991. ¿Listo? ¿Lo encontraste, Lisette? Pero un momentico. Dice, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, imagínese en ese numeral, es como cuando decía Jaime Garzón, como si usted llegara a una casa y en la entrada ve un afiche colgado que dice, prohibido sonarse con el mantel de la mesa. Uno dice, uy, pero qué joyitas los que viven ahí en esa casa, ¿no? En este marco de constitución también decir, están prohibidas las desapariciones forzadas, tratos inhumanos. Uno dice, pero ¿por qué tiene que estar eso en la constitución? Resulta que antecede todo unos hechos históricos que marcan esas acciones en la historia de Colombia. Pero al momento de hacer la traducción en el lenguaje indígena, en especial en el dialecto guayú, los guayú van a decir pedazo 10-2. Nadie puede pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Esto es una cosa brutalísima, porque en vez de decir, está prohibido desaparecer personas, matarlas, atentar contra su vida, mutilarlas, les decimos ahorita, usted no tiene derecho de pasar por encima de su corazón a nadie, ni mucho menos hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Voltaire decía, aunque no comparto lo que dices, doy mi vida por tu palabra, por tu opinión. Entonces, imagínense en ese punto en el que poder respetar al otro en su condición humana, en su condición fundamental de ser humano, pues implica respetar su palabra, respetar sus ideales, respetar sus pensamientos también, que es lastimosamente lo que nos falta hoy en día en nuestro país, un país que está muy polarizado. Entonces, petristas, uribistas, santistas, marionetistas, todo lo que quieran conistas, ¿cierto? Entonces somos un país muy dividido. Y si hay alguien que no piensa igual a mí, entonces ese alguien es un bruto, es un ignorante, es un cabeza de chorlito o merece morir, como apareció en unos videos de la semana pasada de una reina de belleza que ponía a decidir a quién ponerle la bala sin tener la conciencia de que también son seres humanos, independiente de cómo piensen o cómo sea, ¿no? Es lo que aconteció con este candidato a la presidencia, que fue un hecho lamentable aquí en Colombia, que hace muchos años no acontecía, y fue el de Miguel Uribe Turbay. ¿M? Entonces, todos esos actos, ¿no? No poder respetar al otro en su palabra, en su pensamiento, pues nos lleva a actos inhumanos. Y eso es lo que busca la Constitución del 91, acabar con todo eso.
que tengamos puntos de encuentro, puntos de participación ciudadana, puntos de encuentro, donde podamos entender al otro como un igual a mí. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que la Constitución del 91 va a promover la democracia participativa. ¿Qué quiere decir la democracia participativa? La democracia, como su nombre lo indica etimológicamente, es el gobierno del pueblo. Pero ese gobierno del pueblo tiene y merece la participación del pueblo, no solamente a través del sufragio. ¿Qué es el sufragio? ¿Saben? ¿Qué es el sufragio? Jóvenes universitarios, ¿qué es el sufragio? ¿Saben o no saben? Derecho al voto. El sufragio es votar, muy bien, el derecho al voto. Pero que no solamente a través del voto nosotros podemos hacer nuestra democracia participativa, sino que también tenemos otros mecanismos de participación, como el plebiscito, la consulta popular, el referendo, las iniciativas legislativas ciudadanas. Entonces, tener eso presente. Eso en el audio podcast no lo desenglosan muy bonito. ¿Listo? Eh, Eso por ese lado. ¿Alguna pregunta en este marco de estos dos podcasts? No, no hay dudas. No, listo. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra exposición. Listo. Entonces vamos con la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces vamos a decir que tiene unas partes y vamos a hablar del preámbulo. El preámbulo nos va a hablar del Estado Social de Derecho y de la dignidad humana. ¿Mm? En el artículo 11 nos van a hablar del derecho a la vida. El artículo 13, el derecho a la igualdad. Artículo 16, al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 18 y 21, libertades de conciencia, culto y expresión. Este es un hito importantísimo en la Constitución del 91, ya que en la Constitución del 86 la religión como tal del Estado era católica. ¿Mm? Artículo 44, derechos fundamentales de los niños. Artículo 86, acción de tutela como mecanismo de protección. La acción de tutela en la Constitución del 91 es un referente histórico, porque la tutela sirve para poder restituir esos derechos que se me han vulnerado y que antes no existía ese mecanismo de restitución o de protección de derechos. Aquí con la Constitución del 91 nace ese sentido. Bueno, esa herramienta, perdón. La dignidad humana. ¿Qué es eso de la dignidad humana? Es el eje central de la Constitución del 91 y fundamento de los derechos fundamentales. Se concibe como el valor intrínseco de cada persona, base para la igualdad, la libertad y la participación. En palabras del podcast, la dignidad humana no es un privilegio, sino un principio que el Estado debe garantizar. ¿Qué quiere decir con eso de dignidad humana? Que nosotros, por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad y que no se nos puede quitar, no se nos puede ultrajar, no es un privilegio. Ay, que yo tengo mi dignidad humana, eso es un privilegio. No, 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 no. El hecho de ser persona ya usted lo garantiza dentro de ese marco de la dignidad. ¿Mm? ¿Qué debe hacer el Estado? Conservar, garantizar ese estado de dignidad. ¿Mm? Pero cuando no se puede garantizar, entonces, ¿qué se hace? Con los mecanismos que ya se tienen en la Constitución o en la ley. La nueva Constitución nació en un contexto de crisis institucional y social de los años 80. Recuerden ustedes, bueno, aquí, ¿qué edades tenemos? Eh, Aquí hay personas jóvenes, también mayores. Lina, ¿cuántos años tienes? Lina Marcela, no está por ahí. Lady Carolina, ¿cuántos años tienes? Tengo 26, profe. 26. Es decir, que eres como del
Soy del 99. del 99. Estefanía, ¿de qué año eres? ¿Cuántos años tienes? 26, profe. 26. Muy bien. Luisa, ¿cuántos años tienes? Luisa Fernanda. Yo tengo 20. 20. 20. Muy bien, eso implica 2005, ¿no? Sí, señor. 2000. Ya los 2000. Entonces, imagínense, pues ustedes son ya muy jóvenes. De pronto aquí hay alguien mayor a 30 años, 35. ¿No hay nadie que tenga más de 35? Paula, Paula, ¿no? Entonces, imagínense que la década de los 80, para los que no conocen, no se dejen vislumbrar por series como Pablo Escobar y demás. Hacia la década de los 80 hay un auge del narcotráfico. Bueno, anterior a eso, hacia la década de los 60, de los 70 viene lo que es la bonanza marimbera, eh, que es el auge de la marihuana como producto de éxtasis y demás. Viene todo este proceso del narcotráfico, todo que inicia con la llegada de, bueno, la llegada de mercancía no legal, de contrabando, a Colombia a través de sus puertos, y empieza a llegar también lo que es el narcotráfico como eje central económico del país. Entonces aquí empiezan a nacer lo que son los carteles, el cartel de Medellín, cartel de Cali. ¿M? Y anterior a esto, pues también hay un conflicto, que es el conflicto armado, que nace a través del nacimiento o la generación de grupos subversivos. Ejemplo, hacia la década de los 60 nace un grupo subversivo en Marquetalia que se conoce como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿M? Que surgen como una contraposición a gobiernos de derecha para poder instaurar una acción social, un gobierno socialista, etc. En la década de los 70, en especial en 1974, creo que fue, o en el 70, no me acuerdo muy bien la fecha, se da el posible robo de elecciones con Misael Pastrana y la disputa con Rojas Pinilla, y ahí hay un estallido social donde surge un movimiento como el M-19, ¿sí? Otros movimientos, pues, que nacen de toda una acción reflexiva cristiana, ¿cierto? Algo que se conoce como la teología de la liberación, y esa teología de liberación que se forma eh, dentro de las aulas, dentro de esos estamentos educativos y también religiosos, y lo que hacen es que toman las armas y se van al monte para poder luchar con el pueblo. Todos estos grupos subversivos que van naciendo, ¿cierto? Van naciendo, buscan como una acción inicialmente, una acción de liberación del pueblo. ¿M? Pero ¿qué pasa? Cuando el dinero empieza también empiezan a mirar cómo poder sostenerse, a cómo poder sostener ese marco de revolución, pues empiezan también a adquirir otras formas de poder captar dineros. Eso llega a generar momentos de violencia y de crisis en Colombia. Ya después con la llegada del narcotráfico, pues es aún mayor, ¿no?
Tan así que momentos álgidos de violencia con el cártel de Medellín, el famosísimo Pablo Escobar, pues generan momentos de sangre y de lucha en Colombia. Empiezan a asesinar, el M-19 se desmoviliza y empieza a hacer toda una acción de partido político y forjan la UP, la Unión Patriótica, el Partido de la Unión Patriótica. Y ese partido lo aniquilan. A todos sus integrantes, la mayoría, los fulminan, los acaban, los asesinan. En el 89 asesinan a Luis Carlos Galán en la Plaza Central de Soacha. En años atrás asesinan a Rodrigo Lara Bonilla. Y así empiezan a asesinar a agentes políticos, empiezan a asesinar a pueblo, a, a agentes sociales, hasta que en 1993 asesinan a Pablo Escobar, ¿no? En el 99 asesinan al humorista y crítico político Jaime Garzón, el 13 de abril el 13 de abril, no, sino el 13 se me olvidó la fecha, creo que fue abril, de 1999 asesinan a Jaime Garzón. Y así sucesivamente. Entonces empieza a tener, todo un momento de auge de violencia. Y en ese momento de auge de violencia de nuestros contextos, pues es la Constitución del 91 que empieza a dar como esa respuesta a esos acontecimientos violentos, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta impulsa la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, de la cual van a ser la Constitución del 91. ¿Qué se va a plantear la Asamblea Nacional Constituyente? Que necesitamos una reforma de la Constitución para poderle hacerle frente a este auge de violencia que está viviendo el país. ¿De acuerdo? Entonces ya empieza todo el auge de los paramilitares, los conflictos con las guerrillas subversivas, los encuentros entre paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pudo haber acontecido en la historia de Colombia y que nos lleva a nuestro hoy en día. ¿Listo? Claro como tal, entonces la Constitución del 91 lo que busca es dar respuesta a esos acontecimientos que están en el marco social de la historia. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Aló? No, profe, todo bien hasta el momento. Entonces, si han entendido, yo sé que eh, son muchos conceptos que marcan estos referentes bibliográficos, pero que nos van a ayudar a ahondar en esa acción, sobre todo en nuestra tarea, pero también a entender eh, cómo funciona nuestro país, ¿cierto? Y a qué debemos tender o a qué debemos llegar en ese país que queremos, que ese país que soñamos. Por eso esa actividad tan bonita del cuento, donde usted, junto con esas herramientas de la Constitución y, y de entender también que vivimos en una casa común, como es el planeta, el medio ambiente, que tenemos también unas obligaciones con ese medio ambiente, pues tenemos también que proyectamos como agentes de cambio. Entonces, tan bonita esa tarea de usted plantearse como un superhéroe en una acción concreta de esa responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad. Entonces, ¿hay alguna duda frente a la actividad que se tenga o frente a alguna parte conceptual? ¿No?
¿No hay dudas? ¿De la actividad no tienen dudas? ¿No? Paula. Paula, no te escuchamos. Si quieres, escribe la pregunta en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda frente a la actividad, a las temáticas? Ya pueden, pues quedó un poquito más clara la concepción o de pronto la argumentación de los textos, lo que nos brindan los textos y los podcasts. Pues, profe, la verdad, hasta el momento yo he entendido pues lo del trabajo hasta ahora. Ujú. No he tenido pues ningún inconveniente. Perfecto, perfecto. Yo por eso no quise ahondar ahorita como en esas indicaciones de qué es lo que se debe hacer, porque creo que pues, el video está muy claro con el de la apertura del foro. Además que es un video larguísimo de cómo, la pauta de cómo hacer la actividad punto por punto. Entonces creo que ese video está muy bien estructurado y por eso dejé solamente esta parte como la parte conceptual. ¿Listo? Paula está escribiendo. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, observaciones, análisis cuantitativos. ¿No? Susan. Hola, profe, buenas noches, qué pena, aunque entré un Tranquila. poquito tarde. Sobre lo que hay que participar en el foro sería sobre ese tema Es en el o foro. como los otros. No, ¿Cómo? sí, claro. En el foro, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces, Ajá. en la guía de contenido, si ustedes revisaron bien la guía y el video, entonces nos va a decir que en el foro debemos hacer una participación. Entonces, ¿cuál es la participación en el foro? La participación en el foro, permítame un minutico. Miren, en el foro deben hacer una participación constructiva, mínimo 2 aportes asertivos y reflexivos sobre los temas abordados en los contenidos y referentes bibliográficos de la fase 2. Yo les diría que pueden colocar, ejemplo, para apoyar, pueden colocar la imagen de la, de la, de la encuesta que les hacen sobre eh, Global Footprint Network, que es el cuestionario sobre la huella ecológica. Lo pueden colocar ahí, ya el resultado final colocan ahí en el foro, pueden hacer una participación sobre eso, una reflexión en torno a ese cuidado del medio ambiente, una participación sobre los derechos fundamentales o podemos hacer una participación sobre la Constitución del 91. La idea es que hagan mínimo 2 participaciones y que logren también interactuar con sus compañeros. Entonces, si ya colocaron esa participación, pues logren también interactuar con las participaciones que sus compañeros ya colocaron. ¿Listo? Sí, me hice entender, Susan. Sí, profe, le entendí. Ahora otra preguntita. Como en Preguntes, los pues. otros trabajos que nos han dejado, toca ir subiendo como evidencia lo que vamos haciendo en este también o ya solo al final, ya del trabajo. Pues acá no hay necesidad de subirlo en el foro las evidencias.
Por eso les estoy diciendo que en el foro solamente deberían colocar como esos apartados reflexivos que ustedes tienen frente a la temática, o la huella ecológica, o si quieren colocar el cuento de Bocaro, está bien. Eh, pero la rúbrica no dice que tengan que subir eh, apartados del trabajo. ¿M? Si ya ustedes tienen una parte del trabajo y quieren que yo lo revise, pueden enviármelo por mensajería interna o buscarme por Teams y yo con mucho gusto les revisaré el trabajo y se los podré realimentar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, con el mayor de los gustos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces la pregunta que toca es seleccionar. Entonces, es con base a su elección. Hay 4 preguntas que nos da la guía. ¿Cómo se interrelacionan la dignidad humana y los derechos fundamentales? ¿Cómo describirías el estado actual de la protección y garantía? ¿Qué eventos y circunstancias históricas propiciaron la creación? ¿Qué logros claves se consagraron en la Constitución de 91? La idea es que frente a eso, pues usted elabore un escrito reflexivo argumentativo respondiendo a una de esas preguntas. Pero ese escrito argumentativo requiere de que usted tenga toda una, se apropie de los conceptos, porque necesita citar, hay que poner referentes. Entonces eso, hay que hacer una construcción, no solamente decir, ah, sí, sí, no, es que esa constitución del 81, del 91, perdón, es muy bonita. No, 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 no. Hay que profundizar. ¿Sí? Los cuales son, entonces, no, según tal, 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 según el podcast tal, 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 en el apartado en el minuto tal, o según la lectura tal, eso, ¿cierto? O según lo que vimos en la webconferencia con el profesor, entonces tal, eso. Hay que tener referentes, hay que citar, hay que poder complementar, pero deben seleccionar una de esas 4 preguntas para poder ampliar en su acción reflexiva. ¿Listo? Listo, queridos estudiantes. En verdad, Sí, señor. muchas. Angie, ¿tienes preguntas? No, señor. No. Perfecto. Entonces, miren, yo, eh, pues sin hacer la explicación ardua de la fase y de la actividad, entonces ya podemos dar por terminada nuestra webconferencia del día de hoy. En verdad, muchas, muchas gracias por su asistencia. Procuraré para la otra webconferencia hacerla más tempranito, entonces a las 6 de la tarde, eh, para que pues también tengan tiempo de descanso y demás. Muchas, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que tenemos el espacio de charlas con dirección. Pueden ingresar, me pueden escribir al Teams todos los martes, me escriben a Teams y yo con mucho gusto les doy el link, el enlace para que puedan ingresar. ¿Listo? Muchas, muchas gracias. Feliz noche y que descanse. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Gracias, igualmente. Feliz noche, Gracias. profe. hasta luego.